Yo tenía preparada una pregunta que puede ir dirigida a los dos y es sobre la formación. Formación. Es conocido que en las franquicias debe tener incorporada entre sus actividades un intenso programa de formación y sobre todo pues para el personal que atiende al público y sus mandos más directos. Me gustaría que nos explicáis un poco cómo habéis desarrollado este plan en Telepizza o en Imaginarium, con tantos establecimientos y, bueno, si habéis hecho formación interna, externa, a distancia, a través de seminarios, un poquito de esto. Yo diría, en todas las empresas, grande o pequeña, la formación tiene que ser inevitable, tiene que ser parte de la cultura. En una empresa que crece, como creció Telepizza, como Imaginarium está creciendo, pues definitivamente es imprescindible. Todas las cabezas, jefe, los encargados y lo que llamamos nosotros los responsables de ventas dentro de la compañía, que eran los puestos gerenciales, recibían una formación continua para que ellos pudiesen hacer bien su trabajo, tanto como gerentes, como personas que tienen que saber atender al público, como tienen que atender a los empleados. Y los empleados también, los repartidores, también recibían formación a través, para estandarizar y verificar que se cumplían con unas normas. Teníamos vídeos de formación que se podían proyectar en las tiendas. Entonces, formación es imprescindible para poder hacer una empresa crecer. Si tú te quedas con una empresa pequeña y tú eres el que sabes todo y tú transmites ese conocimiento, pues tú estás formando a tu personal más cercano para que hagan bien su trabajo, pero ahí te quedas. Pero si tú quieres crecer y tú no estás, y tú no puedes estar en todos los lados, como tú no puedes, Félix, estar en todos los lados, tenemos que crear medios estandarizados para que en ausencia de uno, esa formación exista de forma continuada. Añadir que realmente es tan esencial como lo que ha dicho Leopoldo, y que como es tan esencial no puede formar parte de servicios externos. Yo creo que el grueso de la formación depende de la gente que lidera a otras personas, ¿no? Muy bien. Permíteme decirles algo que yo hablo muchas veces en universidades y todavía no he encontrado una universidad que dé cursos de ventas. Es imprescindible que en España exista formación específica de ventas. La venta, uno cree que es como un puesto de abajo. Es que todos los que estamos aquí, todos en nuestra empresa, está continuamente vendiendo ideas. El jefe a su subalterno tiene que estar vendiendo ideas. Yo en Telepizza daba cursos de formación de ventas 2 veces al año a toda persona que tenía subalternos, porque la mayoría eran muy jóvenes, y al ser muy jóvenes tenían una tendencia a imponer. Yo soy jefe, yo impongo mi criterio. No, lo que tienes que hacer es venderle la idea para que tu subalterno agarre esa idea como suya, y eso lo puedes hacer a través de buenas técnicas de venta. Entonces, considero en el tema de formación, saber vender ideas imprescindible para el éxito. Muy bien. Tengo una pregunta para Félix. Dice, el profesor Nueno ayer nos hablaba que en el futuro el consumidor retendría como mucho 3 marcas, por lo que parecía recomendar centrarse en el precio y no en la marca. ¿Cuál es la posición de Imaginarium ante esta disyuntiva, precio-marca? ¿Que Nueno dijo de centrarse en el precio y no en la marca? Así es. Yo creo que en el contexto que lo diría, ¿no? Nueno dejará de dar charlas. Seguro. Lo que pasa es que Nueno no piensa así, ¿no? Nueno seguramente ayer daría una visión. Yo le escuché la semana pasada con otra visión totalmente diferente, ¿no? Es decir, que depende del contexto y lo que quieras vender. Yo creo que la marca es consustancial porque garantiza una serie de cuestiones y tiene, como he explicado antes, un alma y una ideología. Y para la sociedad del futuro, la gente necesitamos identificarnos, eso está claro.
Nueno, además de todo, es consejero de diferentes fabricantes, ¿eh? Y entonces, pues el tema cambia. Ahora tengo una pregunta para Leopoldo. ¿Qué motivaciones le llevaron a adquirir la mayoría de Yastel? ¿Qué motivaciones le llevaron a adquirir la mayoría de Yastel? Para empezar, no he comprado la mayoría de Yastel. Vale. He comprado una posición minoritaria y por debajo de lo que se considera una OPA en España, para no tener que meter gran parte de mi patrimonio y comprar 100% de una compañía que para mí era nueva. Yo le diría, número uno, es que estaba aburrido. Mi forma de ser como persona, no me sentía que estaba realizándome, me sentí realizado cuando hice lo de Telepisa, cuando estaba trabajando con Johnson & Johnson antes también me sentía realizado. Y en gran parte lo que quería hacer era tratar de conseguir la democracia en Cuba, y dije, eso va más lento y eso es cosa de tiempo, y ese tiempo puede ocurrir yo haciendo otras actividades. Monté una yeguada, estoy encantado con la yeguada, me provoca distracción de fin de semana, es un proyecto muy a largo plazo, también no va con mi forma de ser, necesito más acción. Y desde que cubres a una yegua pasan 11 meses hasta que pare, desde que pare hasta que la desteta pasan 6 meses, de ahí tienes que esperar básicamente 3 años para ver si ese animal lo vas a utilizar como semental, pero después me enteré que no puedes utilizar un semental a los 3 años porque debes de domarlo primero, porque si lo pones como semental es más difícil que después lo puedas domar porque se vuelve un poco loco, y entre ponte bien, estate quieto, pues desde que pares 11 meses, 4 años y vuelves a preñar a la potra que tiene 4 años, pasan 6 años. Y es un cambio generacional que estoy tratando de mejorar la raza española a través de digo yo, pues 4 generaciones eran 24 años, en la edad que yo tenía pues ya estaré por arriba de los 80. Y digo, ese negocio es demasiado lento. Jugando al golf en Mallorca, pues alguien me dice, ¿por qué no compras Yastel? ¿Qué es Yastel? Y dije, no, y al final me lo pusieron delante. ¿Cuál es la segunda razón? Porque estaba buscando algo en que meterme, por la razón principal. Y la segunda fue el reto. O sea, a mí me mueven retos y vi una empresa que estaba por los suelos y que tenía 600 millones de euros bajo tierra de fibra óptica, pero no estaba conectada. Y me explicaron lo que teníamos que hacer y lo vi lógico y estamos manos a la obra en lo que me explicaron desde un comienzo todos los de Teleco dentro de Yastel, y estoy encantado. Lo que me he encontrado con piedras en el camino, porque hay una entidad en este país que incumple con la ley, y como todo en mi vida, te encuentras con un problema, busca una solución, o vas alrededor o tumbas la piedra. Yo voy a tumbar la piedra. Muy bien. Una pregunta para Félix. ¿Cuál es su opinión sobre el capital riesgo? ¿Aprecia diferencias esenciales entre las sociedades de capital riesgo de las que ha sido socio, Tresí y Louis Vuitton? Esenciales. Yo diría que esenciales no. Hay matices y esos matices son muy importantes. Esencialmente, en una estructura de financiación, una empresa de capital riesgo siempre es mucho más cara que un endeudamiento bancario. Y entre una y otra, pues yo diría que no hay nada esencial de diferente. Y simplemente decir que hay unos cuantos matices que sirven como para justificar un coste, el coste extra que supone una compañía de capital riesgo sobre el endeudamiento, ¿no? Y entonces esos matices son importantes, pero esenciales ninguna. Muy bien. Otra pregunta para Leopoldo, relacionada con lo que estabas diciendo. ¿Por qué el mercado, con lo que acabas de terminar, por qué el mercado de las telecomunicaciones no se liberaliza al 100%? Telefónica se sigue quedando con todo el pastel. Mira, French Telecom en Francia ha bajado cerca del 40% de su participación de mercado. Y aún así, ellos allí, en Francia, han sido multados por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones de Francia
por 80 millones de euros la semana pasada. ¿Ya? Incumpliendo con la ley, allí en X porcentaje han bajado a 40. Telefónica incumple aquí con la ley en mayor cuantía, porque en vez de bajar a 40 solo han bajado al 80. O sea, el modus operandi en este país es de los operadores: cumple con mis reglas, y mis reglas son las reglas de Telefónica. Y si tú cumples con mis reglas, entonces te trataremos de tratar bien. Dicho por ejecutivos de la compañía Telefónica, no dicho por mí. Estoy repitiendo lo que ellos han dicho a ejecutivos de Yastel. Yo salí de Cuba porque ahí se perdió el Estado de Derecho. Hay unas leyes en este país y ese organismo tiene que cumplir con las leyes. Desde enero 26 en adelante le hemos metido 34 demandas ante la CMT. De las 34 solo han resuelto 9 a la fecha porque tienen que seguir sus plazos. Las 9 nos han dado la razón. Telefónica ha optado por no pagar ni las multas, creyéndose que iban a conseguir que la CMT iba a cambiar las leyes por ellos. Gracias a Dios, porque pidieron que no les multasen, repito, pidieron que no les multasen formalmente porque era imposible, es imposible cumplir con la OBA, o sea, cumplir con la ley. Señores y señoras, esa ley lleva vigente 5 años, ¿eh? En 5 años ellos públicamente han dicho, es imposible cumplirla. O sea, tú estás admitiendo que tú no la has cumplido durante 5 años, porque el modus operandi en el patio era cumple con las reglas de Telefónica. Pero como mi historial me ha llegado a formar de una forma, yo no acepto el incumplimiento de la ley. Y cuando viene un competidor a decirme, la ley soy yo, inmediatamente dije, señores, si están incumpliendo con la ley, pongan la primera demanda. Ya han habido ya 34. Como ya ni pagan, porque pensaron que no iban a tener que pagar, por la sencilla razón que la estrategia de ellos era tratar de conseguir que la CMT cambiase las leyes 5 años después. Hemos contratado una firma de abogados y hemos tardado un poco porque hay unos peritos independientes calculando el daño provocado por ese incumplimiento de la ley, y yo espero próximamente que estos abogados, conjuntamente con los peritos, pongan los pleitos. Tengo entendido que son 4 y la cuantía es multimillonaria. Hasta mi abogado personal se quedó asustado. Dijo, Leo, esto es un pleito tipo Norteamérica. Y le digo, es que estamos en la bolsa y la bolsa tiene un PER. Y cuando alguien te frena el crecimiento, estás frenando tu PER. Y si te frena ese valor, tiene que pagar. Así que yo tengo mucha fe en el Estado de Derecho español y que la ley se cumpla y obligan a esa entidad a cumplir con la ley. Muy bien, gracias. Aquí tengo una pregunta para los dos en relación con el chiste del jefe. El chiste del jefe nos hace una extrapolación, dice, ¿la política y el boicot estorban a un emprendedor? La política y el boicot, si estorban a un emprendedor. Sí, estorban, pero estorban tantas cosas. Yo creo que con la política o con el boicot o con los competidores enormes, multinacionales que son 100 veces tu tamaño, hay que aprender a jugar. Busca sus puntos débiles, busca sus puntos fuertes y manéjalo como cuando manejas cualquier otra cosa. Paso a otra. Para no contestar incorrectamente, dices la política y el boicot. ¿Y el? Boicot. La política y el boicot, ¿qué? El boicot, que si estorban a un emprendedor. Si eso va... Si... A la labor de los emprendedores. ¿Qué haces con los empresarios? políticos? Leopoldo, ¿qué haces con los políticos? ¿Te estorban los políticos? ¿Y a mí sí me afectan los políticos?
No, yo creo que la política es una cosa y la empresa es otra. O sea, yo creo que lo que el político tiene que hacer es ver que exista un entorno adecuado para que todos podamos competir bajo unas reglas de juego y velar que los organismos oficiales cumplan. No tiene nada que ver la política con el boicot de Telefónica, en este caso, ¿no? Para ti. La política con el boicot. Es totalmente independiente. Espero que no sea así. Si el poderío económico de Telefónica, histórico y actual, mueve a políticos a tomar decisiones incorrectas, me decepcionaría tanto ese político como la situación actual. Yo tengo fe, al momento la CMT se está comportando correctamente, tenemos una persona a tiempo completo en la compañía midiendo el cumplimiento de la OVA. Hacemos un resumen semanal y una vez a la semana. Si no incumplen con nada, pues no pasamos ningún reporte. Pero es que es continuo. El modus operandi, yo creo que la estrategia de ellos no está para crecer en el mercado. La estrategia de ellas es para impedir que los demás crezcan. Entonces, la forma que han encontrado es incumplir. No, lo digo porque quizá podrías vender una parte de la compañía a alguna autonomía poderosa. Está bien. No, yo creo que lo más poderoso aquí es hacer lo correcto, cumplir con la ley y motivar a la masa humana de una compañía para penetrar el mercado. Muy bien, muchas gracias. Bien, no sé cómo vamos de tiempo. Tengo aquí 2 preguntas para Félix. Como emprendedor, ¿Imaginarium se creó partiendo de 0 euros? Preguntan. ¿O vino a partir de un negocio precedente y existente en el mercado? De un negocio precedente, si ya tenías una experiencia anterior. Imaginarium se creó de 0 y se creó pues buscando un nicho de mercado que se vio muy claramente porque el sector de fabricantes y el sector de distribuidores estaban con unas variables como la que se ha explicado y entonces había una oportunidad clarísima. Muy bien. Y te preguntan también si es marketing de ventas tener muchas veces los productos más vendidos agotados en las tiendas. ¿Es para que compremos otra cosa y volvamos nuevamente? ¿Entra dentro del marketing planificado y estratégico? No sé si es un gerente de tienda, que están últimamente muy quejosos. En un modelo de integración vertical es muy complicado diseñar, hacer la ingeniería, desarrollar, fabricar. Tener el producto que se necesita en las estanterías en el momento adecuado es complicado. En un proceso en el que además hemos pasado de lanzar 100 productos cada 6 meses a lanzar 400 productos nuevos cada 6 meses, se complica más, ¿no? No es un marketing, es un fraude, no tener los productos que los consumidores necesitan. Pero yo diría que tenemos una incidencia mucho menor que otras compañías de otros sectores, que no quiero citar, y desde luego tendremos una incidencia infinitamente menor. Muy bien. Y una pregunta para Leopoldo. Invitas a que todos seamos emprendedores. Invitas a que todos seamos emprendedores. ¿Cómo transmites o encajas este principio en tu equipo humano? ¿No puede ser contraproducente? No. Si el ser emprendedor es una forma de comportarse. Si la visión a donde queremos ir está consensuado entre un gran número de personas de la compañía de alto nivel, que es básicamente la visión es a donde queremos llegar, es a un oasis y todo el mundo se compromete en su área de responsabilidad en intentar definir los objetivos, estrategias, procesos y tareas para llegar ahí, lo idóneo es que todo el mundo en su área de responsabilidad sea emprendedor para que lleguemos más rápido y antes, ¿no?, a donde queremos llegar. Porque el valor más grande de una compañía, si estás en bolsa o no estando en bolsa, es crecimiento. Si una empresa crece al 10% anual, 10 años después va a tener un valor. Si una empresa crece al 50% anual, 10 años después va a valer mucho más. Por la sencilla razón
de que ya es más grande y genera más dinero. Entonces, es por el interés de todos los que están en una organización a nivel económico, egoísta, que crezca. Pero a nivel mercado también conviene tener una magnitud. O sea, cuando yo empiezo a decir Televisa tiene que crecer y la misión de Televisa era hay que crecer, así de simple. O sea, todos los departamentos, el departamento de abrir tiendas, el departamento de recursos humanos, el departamento de ventas, todos los departamentos tenéis que decir hay que crecer. En mi área de responsabilidad, ¿qué tengo que hacer? Y ahí esa persona que lidera ese departamento tiene que ser emprendedor para mantenerse al ritmo de crecimiento. Si no es, se queda rezagado y inmediatamente uno se da cuenta. Es imprescindible que el ser emprendedor exista y que la cabeza lo motive. La cabeza de una organización tiene que motivar a que todo el mundo sea emprendedora. Cuando yo salí de la casa con Televisa, le decía a mi mujer, adivina lo que voy a hacer hoy. Y ya por fin lo aprendió, a chuchar a que todo el mundo sea emprendedora. Muy bien, muchas gracias. Se nos acaba ya el tiempo, han quedado bastantes preguntas aquí para haceros y yo quería terminar leyendo una frase de un empresario aragonés, se llama Ángel Lozano, fundador de Redur, que es una empresa de transporte y logística, y dice: hay que tener los pies en la tierra, pero si no sueñas, no haces nada en la vida.